Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Los invito para que nos sigan, para que activen la campanita. Por supuesto, nos dejen sus comentarios y hagamos cada día más grande esta comunidad en todos los espacios sociales y también en los de tipo deportivo. Hoy, con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez, les decimos sean todos bienvenidos a Mundo Deportivo y Social. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. En el mundo entero se está viviendo la tragedia de la educación infantil, de la educación de los niños, no solo en nuestro país, es en el mundo entero. Niños que se traen o se conciben mejor por parte de sus progenitores, pero que en realidad no tienen ningún tipo de seguridad en temas de vivienda, en temas de alimentación y sobre todo en la educación. Lo que no han pensado esos padres es que ese niño, y cuando hablo de niños hablo de hombres y mujeres, que ese niño es el futuro de la sociedad en que vivimos. Y es que el que después va a tomar decisiones en el mundo entero. Y hoy en día, afectados estos niños por las redes sociales, por el tema del internet, pues se ven desprotegidos de los padres de familia que después de que los tienen, prácticamente los abandonan al cuidado de las plataformas digitales y de las redes sociales. Y el mundo actual, que ha crecido tanto en la inteligencia artificial, en el manejo del internet y sobre todo en estas redes sociales, hace que estos muchachitos desde muy temprana edad, porque los padres, como ya les molesta tener estos niños, simplemente le regalan a un bebé de 1 año o de 2 años un celular, que se me hace a mí terrible de verdad desde todo punto de vista, porque como ya no le presta atención, ya no le tiene cuidado, ya no le tiene paciencia, pues le regala un celular para que el muchachito deje de llorar y se entretenga. Eso lo vimos inclusive aquí en la ciudad de Medellín, lo viví en carne propia en estos días. Y por supuesto le llamé la atención a su mamá, quien me dice que para qué soy tan metido. Pues esas son las palabras de estos supuestos padres de familia, yo diría que malos padres de familia. Hoy viernes, la Comunidad Europea, en su reunión del Consejo de Telecomunicaciones celebrada en Luxemburgo, pues hizo un llamado de atención sobre este tema. Y 6 países, incluida España, Francia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre, de la Comunidad Europea, pues buscaron cómo prohibir, cómo impulsar el prohibir mejor en las redes sociales que estén los menores de edad comprometidos. Y qué bueno que la Comunidad Europea piense en eso, porque hoy en día no se puede pensar simplemente en el calentamiento global, en la pobreza que cada día, amigos, es muchísimo más de generación en generación, porque se ha vuelto un negocio para todos. La transformación económica de las grandes empresas y que se van exterminando unas y que crecen muy poco. La delincuencia que absorbe el mundo en todas partes del planeta. Pues bien, la Comunidad Europea sacó un espacio para pensar en algo muy importante,
en la educación de los hijos porque los padres definitivamente abandonaron los muchachitos. Y eso sucede en todas partes del mundo, en la mayoría de los países. Gracias a Dios, todavía existen estadistas, todavía existen presidentes en algunos países que les duelen los hogares, que les duelen las familias, pero que sobre todo les duelen estos niños. Hoy estamos abrumados por los secuestros, por los abusos mentales, por las violaciones físicas, por los maltratos en casas y en colegios y en institutos de educación. Porque el papá y la mamá entregaron los niños a quienes los adoctrinen y sobre todo a los bandidos de barrio y a los bandidos que a través del internet aparecen. Los abandonaron. Y lo peor, lo que está sucediendo con muchos niños en el mundo asesinados después de ser violados. Y como las leyes no existen, por ejemplo, en un país como en Colombia, le dio a este gobierno, nuevo no, ya el viejo gobierno, el que tenemos, que no ha podido solucionar nada, decir en esa reforma a la justicia que incluso a violadores y secuestradores se les va a rebajar las penas en un país como Colombia. Y así sucede en casi todos los países latinoamericanos. Pues bien, afortunadamente todavía existen mandatarios, todavía se piensa en el futuro de los países. Por lo menos hay dolientes y sobre todo países de la Comunidad Europea que ya piensan en el futuro, porque hay que dejarle algo a los niños, porque hay que dejarle algo a los jóvenes, que inclusive hay muchos jóvenes que no se han perdido. Hoy en día a uno le duele ver cómo en hogares las mamás, comillas, los papás, comillas, si se les puede llamar de esa forma, a aquellos que han desprotegido a los niños y sobre todo a los jóvenes, y que saben que viven en un mundo aparte a través del internet, que se van perdiendo. Hoy una de las cosas que ha crecido más ha sido la prostitución a través de estos canales, y por eso se está estudiando fórmulas, mecanismos para prohibir en buenos países que un niño después de los 12 años o 13 años pueda recibir su primer celular y después de los 16, 17 años pueda manejar una red social, y también esas redes sociales limitadas. Por eso el Consejo de Comunicaciones, hoy reunido en Luxemburgo, ha tomado algunos debates, ha escuchado algunas ideas, algunas propuestas de países como Francia, España, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre, buscando proteger a la edad menor, buscando proteger a estos niños de malos padres, porque hoy prefieren tener más un perro que un gato y no criar a muchachitos. Entonces el que lo tiene lo abandona, y el que no lo tiene pues busca mejor que tener un perro y un gato, pues que el perro y el gato no le va a manejar internet. Gracias a Dios hay buenos mandatarios, hay países que se preocupan por la niñez, y eso va a ayudar a la sociedad, eso ayuda a los hogares, eso ayuda a las familias, eso ayuda a los países, porque buenos hijos, bien educados, bien formados, pues realmente el futuro podría ser un poco mejor. Lamentablemente no es lo mismo que el Estado tome decisiones a que los buenos padres de familia las tomen y puedan educar a sus hijos, enseñándoles lo mortal que puede ser hoy el libertinaje a través del internet y a través de todos estos medios y plataformas digitales. Amigos, así que en buena hora la Comunidad Europea empezó a tomar medidas, por lo menos algunos países, por lo menos se llevan algunos debates, por lo menos está la idea de que este es un problema y que hay que cortarlo de raíz, y sobre todo con los niños, ya que los malos padres no lo hacen. Lamentablemente es así y lo tenemos que decir de esa manera. En Colombia, en nuestro país, hoy en día se viven secuestros, abusos, asesinatos, y no solo en casas de aquellos que tienen los hijos, sino también en colegios, inclusive en institutos como el Bienestar Familiar en nuestro país. Ha tenido terribles acusaciones
y hay gente perseguida hoy por el maltrato, por el abuso, tanto psicológico como físico, de tantos y tantos niños. Por eso ese muchachito después, cuando es en la edad adulta, es un resentido social. Y por eso hace lo que hace, porque lo único que ha vivido en su edad infantil ha sido violencia por los malos gobiernos, por los malos padres de familia y por los malos educadores que tenemos en la sociedad. Gracias a la comunidad europea y sobre todo a estos 6 países que llevaron esta propuesta donde los niños tienen que tener un mínimo de edad para poder recibir su primer celular y no como ocurre en Colombia, que se lo entregan de meses para no educarlos. Y también deben de tener una edad determinada para empezar a utilizar redes sociales y no contribuir al degeneramiento, a la delincuencia y a la prostitución de los niños hoy por hoy. Amigos, los dejo con esta pequeña pausa en Mundo Deportivo y Social y ya regresamos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Terminó el partido en la ciudad de Barranquilla con empate entre Colombia y la selección peruana, quien con ese punto pues pasó a ser no el último en la tabla de posiciones de esta eliminatoria suramericana, sino a demostrar que Colombia tiene muchos problemas, sobre todo en el funcionamiento, en la creación, en la falta de ideas. Es que uno no se puede casar con los amigos. Uno como entrenador, supongo yo, para aquellos estudiados del fútbol, tiene que buscar los mejores recursos en un país como el nuestro, donde abundan la cantidad de futbolistas. Para todos los gustos, para todas las marcas, para todas las formaciones. ¿Y saben qué es lo peor? Que no cambiamos ese estilo obsoleto y viejo y terminamos nosotros buscando a lo mismo. Yo recuerdo, sí, algunos decían el Martillo Penagos, Eduardo Vilaretti, tíresela arriba para que pueda cabecear el delantero. Hoy terminamos no con el delantero, terminamos con Jerry Mina, el central, buscando de atacante. ¿Cómo le parece? En un país donde tenemos que muchísimos goles, terminamos nosotros sin saber qué hacer con el balón. Al final, un técnico confundido, y eso que en el primer tiempo nos salvamos de un equipo lento, de un equipo apático, de un equipo sin mucha elaboración, con disgustos entre delanteros, inclusive delanteros, por ejemplo el muchacho, el Cucho Hernández. Ese muchacho nunca ha sido selección en la selección de mayores y terminó renunciando, inclusive distante de John Hader Durán. Y ni qué decir Arias, del mismo James Rodríguez. Es que lo de James, nosotros no podemos depender de un solo jugador, de que todo tiene que pasar por James, de la lentitud del fútbol de James Rodríguez. Y eso que estamos en las eliminatorias. Y estábamos jugando con uno de los coleros de la tabla de posiciones. En un mundial se supone que van los mejores y que estarán equipos fuertes. Realmente es una selección que deja mucho que desear. Y deja mucho que desear porque desde el planteamiento del técnico es contrario realmente a lo que uno podría percibir de los rivales que le han tocado en estas eliminatorias y sobre todo en los últimos partidos. Nosotros venimos de menos a más y terminamos haciendo lo mismo que se hacía con el señor Peckerman hace muchos años. Al hoyazo, al pelotazo, al cobro de una falta, al cobro de un tiro de esquina. Con eso ganábamos con un tiro libre. Y los que han sido buenos y los que estaban esperando la oportunidad se fueron yendo poco a poco y se fueron perdiendo. Y entonces así Colombia no va a encontrar los caminos. 0-0 de un partido de control, yo diría, de los peruanos, que simplemente se metieron en un bloque muy corto, muy cerrado, muy atrás,
que le cerraron a lo ancho los espacios al equipo colombiano. Incluso en el segundo tiempo, cuando entró Marino Inestrosa, no encontró por dónde, porque es claro que ese jugador necesita de espacios. Y por el otro lado, algo más hizo el pelado Campas, hizo un poco más. Y disgustados salieron aquellos con los cambios como Jader Durán, el mismo John Arias, que no encontraron ni la fórmula ni el camino para poderse unir en esas pequeñas sociedades que nos dieran un poquito más. Ya viene Argentina el día martes y Colombia está en el límite de la clasificación y el repechaje. Afortunadamente hay muchos equipos para clasificar, pero está muy difícil poder mirar un futuro mejor cuando el fútbol no le da, cuando no tiene esa fuerza defensiva. Uno no podría decir que Mina, al lado de Davinson Sánchez, puede encontrar alguna idea. Son jugadores que, si bien es cierto tienen un tranco largo, son jugadores atacables. En esa primera línea de volantes todavía hoy, por ejemplo, Lerma no estuvo tan fino al lado de Castaño, y por momentos incluso Perú trató y ofendió ofensivamente al equipo colombiano, tanto así que en una equivocación del mismo Mina, por poco, si no es por Kevin Mier, la salvada, pues nos hubiéramos ido con el primero. Y después un error en el segundo tiempo de Kevin Mier, por poco les da otro gol a los peruanos. O sea, en temas defensivos seguimos cometiendo errores infantiles, con jugadores que son muy lentos y que tratan de salir jugando desde el fondo cuando técnicamente no tienen. En la zona de volantes, en la creación, nosotros seguimos como en el pasado, dependiendo de un jugador, y todo lo que coge el lateral, el central, los volantes de primera línea, incluso los delanteros tienen que pasar por él. Si no se la entregan es un problema. Entonces Colombia está limitado a lo que piensa ese jugador. Y arriba, pues esperar el hoyazo, porque no tenemos más. En el primer tiempo y mucha parte del segundo tiempo, expuesto chocando de frente con una muralla como los peruanos, que es un equipo ordenado y que se supo plantar para sacarle un buen resultado a Colombia. Señores, ojalá se pueda mejorar el día martes frente a una selección que ya está clasificada como la Argentina. No sabemos qué tendrá en la cabeza el señor Lorenzo, pero hoy sí lo vimos demasiado nublado, como en los últimos partidos de nuestra querida, de nuestra amada selección, porque todos queremos que le vaya bien y que le vaya bien a cada uno de estos muchachos. Pero en definitiva, como el fútbol no es de manejo individual sino de colectivo, el problema es que no hay comunión entre ellos actualmente, y por eso no se le ve ningún tipo de juego, ningún tipo de fútbol a nuestra selección. 0-0 Colombia-Perú, y esperemos que el día martes vengan mejores cosas. Vamos con esta pequeña pausa y retornamos a Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Ha terminado la segunda fecha de estos cuadrangulares. Y en el grupo A, América sigue siendo el primero, el que arrancó de primero, y Millonarios en el grupo B sigue siendo el primero. Con muy poca ventaja, pero bueno, es el primero. Tuvimos la oportunidad de ver los 4 partidos, donde Tolima cayó 1-3 frente a Independiente Medellín, en un estadio con muy poco público, y donde Medellín aprovechó las posibilidades que le dio el local, que de un partido muy regular para el equipo de Ismael Rescalvo. No había visto hacía mucho rato un Tolima tan desvencijado futbolísticamente hablando, y muy plano, sin explosión del medio hacia arriba. Incluso el bajón de Lencina impresionante, y de su arquero, que le regaló el tercer gol a Independiente Medellín. Lo que sí vimos del Medellín es una mejoría del medio hacia arriba, y sobre todo el gran trabajo de un hombre como Homer Martínez. Porque yo sigo discutiendo mucho lo de Washington Aguirre, pero ganó Medellín en un partido que debía ganar. Después nos vimos un partido entre América y el Cuadro Junior de Barranquilla,
Pensé que iban a acompañar más al América, los seguidores americanos, en el Pascual Guerrero, pero no fue así. Un equipo que comenzó perdiendo frente a un Junior muy rápido, que al minuto y medio ya le iba ganando, pero que después empezó a bajar su nivel. Se le ve el cansancio, sobre todo a jugadores como Didier Moreno. Y algunos otros jugadores del Junior en el segundo tiempo trataron de arreglar las cosas, pero no, se le vino más el América encima, que incluso con algunos emergentes le dio la vuelta al partido y terminó ganando 2-1 en ese grupo, en el grupo A de estos cuadrangulares. Y en el grupo B tuvimos la oportunidad de ver el primer partido, un partido muy regular, con un comienzo muy plano, muy opaco por parte del Once Caldas, que incluso empezó perdiendo frente a Independiente Santa Fe. Se le vio un poquito más de cuerpo, un equipo no tan sufrido como este equipo Cardenal, que venía de una goleada en el de todos contra todos, de 1-6 frente a uno de los equipos que buscaba clasificación, y que después en los cuadrangulares había caído de local frente a Millonarios 1-0. Pero comenzó ganando Santa Fe, y después con el empate del Once Caldas volvió a aprovechar el cuadro cardenal un tiro libre. Se le dio la oportunidad a James Aguirre para que volviera a ser titular en vez de Joan Parra, y Parra, que había sido figura en Medellín, lo sacaron y metieron a Aguirre, que era pues el titular, pero lo vi muy desconectado en ese partido. Al final Caldas, que iba perdiendo 1-2 frente a Santa Fe, buscó por todos los medios, por todos los caminos, por todas las fórmulas, poder igualar ese partido, pero no le alcanzó, y no fue la noche tampoco del señor Dairo Moreno. Y finalmente, en un partido gris, opaco, desnaturalizado futbolísticamente, Millonarios, que era el local, y Atlético Nacional se presentaron con un estadio supremamente lleno en el Campín. Yo diría que incluso les deberían devolver la plata por asistir al estadio, porque es que uno no va a ver jugar, bueno, si se quiere decir jugar, a 22 muchachos que lo único que hicieron fue correr y pelear por un balón, pero no se vio nada de una formación de equipo, de lo agradable que es ver recorrer las bandas cuando con propiedad están sus laterales o sus delanteros, del trabajo de los volantes internos y de los creativos, y sobre todo del buen momento que deben de tener los delanteros, porque uno vestir la camiseta de Millonarios o vestir la camiseta de Atlético Nacional es para tener pergaminos, es para tener jerarquía, es para tener algo más de inspiración en la cancha. Pero no fue así, la verdad que no fue así. Un partido malo, de trámite muy regular, con un arbitraje fatal, el del señor Luis Matorel, que se comió 2 tiros de penal, uno a favor de Millonarios y otro en la misma jugada, después en una jugada posterior a favor del cuadro Atlético Nacional. Lamentable, incluso le perdonó una tarjeta pero roja al señor Andrés Ginás, zaguero central de Millonarios. Terrible el arbitraje, malísimo el partido, pero por hablar uno precisamente del cuadro Atlético Nacional, como estamos en la plaza de Atlético Nacional. Pata lo del técnico Berrolaga, de un técnico que no sabe escoger los jugadores, que no sabe escoger la nómina, que hay jugadores que no deben estar, y me sostengo hoy en día, no deberían estar en el cuadro Atlético Nacional. El señor Camilo Cándido, el señor Joan Castro, de un nivel bajísimo, el señor Juan Manuel Zapata, que le acaban de arreglar inclusive su contrato, ni qué decir, que son palabras mayores para estar por fuera del cuadro Atlético Nacional, pero ha sido titular siempre el señor Dairon Asprilla. La verdad lo digo como futbolista frustrado que soy. Yo no sé quién le vio a Dairon Asprilla las condiciones de ser futbolista. De verdad que se los digo. Tengo pena ajena por el ser humano que es, pero pena ajena, porque el jugador no puede estar en un cuadro como Atlético Nacional, y yo no sé si en otros del país, pero lamentable su nivel, muy malo. El señor Billy Arce y el señor Faber Gil, que incluso le dieron unos minuticos y ni siquiera tocó el balón en el terreno de juego.
Esos jugadores, para mí, no deberían estar vistiendo la camiseta de Atlético Nacional. Y hay otros que no ingresaron, pero es el técnico el que acolita con su mal proceder las malas formaciones de Atlético Nacional. Entregó el primer lugar de la liga porque fue él el que lo entregó, el señor Gandolfi. Entregó el primer lugar en la Copa Libertadores de América por su mal planteamiento porque fue él el que lo hizo. Y también se está jugando los primeros lugares en este cuadrangular por la mala planificación de los partidos con jugadores que no deberían ser titulares y aguantarlos todo el partido. Peor en Atlético Nacional. Es increíble lo de Nacional, pero es peor la pobreza mental que tiene el director técnico avalado por sus directivos en este Nacional, que puede que sea campeón, puede que llegue a la final, puede que te gane la Copa no creo que gane la Copa Libertadores, pero si lo puede ganar, puede que la gane. Pero me sostengo que futbolísticamente no representa nada, no tiene ningún sabor en el terreno de juego. Es lamentable, pero hay que decir, muy pobre presentación la de Nacional, pobrísima la planificación del técnico Javier Gandolfi, y ni qué decir de esos jugadores que no deberían estar en una institución como el cuadro verdolaga. A propósito, esto fue lo que dijo el técnico argentino al servicio del cuadro Atlético Nacional. Estoy en un club donde el empate tiene sabor a derrota. Entonces, lo acabo de decir, te queda ese sabor agridulce. Y analizaré, pero hoy te puedo asegurar que hay muchos puntos altos del equipo. En una plaza que puede ser llamada difícil, pero en gran parte del partido, voy a repetir, el equipo dominó. Nos faltó por ahí en el primer tiempo ser un poco más contundente, pero en rangos generales me voy tranquilo. Él se va tranquilo, pero el verdadero hincha, el conocedor de fútbol, yo creo que no se puede ir tranquilo, señor Gandolfi. Señores, viene ya la tercera fecha, la mitad de estos cuadrangulares. Y mañana tendremos un solo partido porque la división mayor del fútbol colombiano corrió el partido del Junior y Medellín para el día domingo. Mañana tendremos Tolima América en el Manuel Murillo Toro, con la necesidad del Tolima de ganar. Y el domingo tendremos desde las 4 y 5 de la tarde Nacional Santa Fe, a las 6 y 15 en Barranquilla Junior Medellín, y a las 8 y 20 en la ciudad de Manizales Caldas frente a Millonarios. Ojalá crezca nuestro fútbol, que siga o que pueda crecer, pero eso se debe también a los buenos directivos, a los muy buenos técnicos y sobre todo que sean autocríticos, y también a los jugadores de fútbol, porque uno no va simplemente por estar en una cancha a quitarle el dinero a los hinchas, a los seguidores, y aprovecharse del amor de esos seguidores por un equipo de fútbol. Amigos, vamos a esta pequeña pausa comercial y retornamos a este mundo deportivo y social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Antes de la despedida, miremos cómo quedó la tabla de posiciones en las eliminatorias suramericanas. Argentina primero con 34 puntos, el segundo lugar quedó Ecuador con 24, el tercer lugar Paraguay con los mismos 24, pero le gana el cuadro ecuatoriano por diferencia de goles, que tiene más 8 frente a más 4. El cuarto lugar para la selección de Brasil, que llegó a 22, el quinto para Uruguay, que llegó a 21, Colombia es sexto con 21 puntos, superado inclusive por los uruguayos que estaban muy embolatados. El séptimo lugar con el triunfo Venezuela, que llega a 18 puntos, el octavo Bolivia, que llega a 14, el noveno para los peruanos, que salen del fondo y llegan a 11, y en el fondo queda la selección chilena con 10 unidades. Lo que quiere decir es que nosotros estamos
del medio de la tabla de posiciones hacia abajo. Saquen conclusiones lo que hemos hecho en una eliminatoria como esta, donde pensábamos que estábamos por encima de Ecuador, del mismo Paraguay, de Uruguay, y no es así. Bueno amigos, llegamos al final de Mundo Deportivo y Social, agradeciendo mucho el apoyo periodístico, como siempre, Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez. A todos ustedes les decimos que nos sigan en nuestras redes, acompáñanos este fin de semana en el partido entre Nacional e Independiente Santa Fe por la frecuencia de RCN Radio y nuestras plataformas digitales, esta de Mundo Deportivo y Social. Y les dejo mi frase, guárdela, llévela en su corazón. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.